Bueno, entonces paso a compartir espera, ¿dónde había dejado? Aquí. Bueno, ahí estamos. Paso a compartir entonces el último tramo de lo que habíamos estado hablando en el encuentro pasado sobre el tema de revisiones, ¿no? Digamos, el último tramo me refiero a las revisiones bibliográficas especializadas. Recordarán que habíamos hecho, ¿no? Digamos, un paneo rápido sobre las características que tiene la revisión especializada. Habíamos hablado, digamos, que el objetivo, de alguna manera, de estas revisiones especializadas es el fichado, ¿no? Es decir, tener una lectura de la bibliografía, de los antecedentes, una lectura que nos permita hacer cierta clasificación y comprensión en ciertos detalles de interés para nuestro protocolo, de ciertos detalles de cómo se han encarado esas estudios o investigaciones previas. Eso es lo que denominamos como fichado. Recuerden ustedes que tienen, que le hemos ofrecido un archivo que justamente se llama fichado, que tiene un poco algunas de las variables que les permiten pensar en cómo ir clasificando esos artículos. Entonces, lo que me voy a detener hoy es en mostrarles más en detalle lo que el martes pasado les mostré muy rápido, que son las bases de datos especializadas, los buscadores y sobre todo los términos de búsqueda. Recuerden, digamos, que habíamos hablado de por lo menos 4 decisiones que hay que tomar en lo que es la revisión especializada. Habría una quinta que tiene que ver con los filtros, pero digamos, ya sería un paso para restringir la búsqueda. ¿No? Es decir, restringir me refiero a reducir la cantidad de antecedentes y de registros que podamos encontrar. En el caso de que sean muchos y excesivos, los filtros son útiles para empezar a acotar, ¿no? Y a restringir la cantidad, el volumen de registros. Pero lo que sí es verdad, digamos que para cualquier búsqueda necesitamos los primeros 4 pasos, las primeras 4 decisiones. La primera es definir cuál es el motor de búsqueda, la segunda cuáles son los términos de búsqueda, los campos de búsqueda y cómo vamos a relacionar esos campos a través de los operadores booleanos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer entonces ahora es ir un poco más lento de lo que les presenté la vez pasada respecto a los motores de búsqueda y los términos de búsqueda. La primera que habíamos mencionado como motor de búsqueda es la Biblioteca Virtual en Salud, ¿no? La BBS. Yo les había dicho, bueno, es una base, a veces hablamos de bases de datos, un motor de búsqueda, en realidad son motores de búsqueda que manejan distintas bases de datos, ¿no? Por eso de ahí un poco el tema. Pero bueno, son motores, digamos, en el caso de la BBS, digamos, la ventaja que tiene, o digamos, el aporte que nos puede llegar a hacer es que va a identificar más claramente, digamos, la producción científica de nuestra región, ¿no? De los estudios y antecedentes que nos interesen producidos básicamente, digamos, en Latinoamérica. No quiere decir que no tenga registros de otros lugares, sí los tiene, sino de que el énfasis está puesto un poco en esta idea, digamos, en esta caracterización regional. Es un motor de búsqueda que identifica los resúmenes de los artículos. Esto es importante, digamos, no siempre está el artículo completo,
el artículo completo depende de la base original de la revista en la que fue publicado. Si es de acceso abierto, seguramente podrán acceder al artículo completo, pero si es de acceso pago, entonces habrá que tramitar, digamos, el artículo a través de la biblioteca de la universidad o del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Digamos. Pero, digamos, en principio, para esta etapa y para lo que se necesita en esta etapa de revisión bibliográfica, el hecho de que podamos acceder solo a los resúmenes es suficiente. Los resúmenes nos tienen que dar la información que necesitamos para esta primera etapa. Luego, si de esos artículos que hemos identificado encontramos que a través de la lectura de los resúmenes o el artículo es relevante para nuestro interés, o es muy parecido a lo que queremos hacer, o trabaja metodológicamente aspectos, digamos, que no sabemos cómo resolver, bueno, ahí convendría solicitar ese artículo en particular para hacer una lectura detallada de todo el artículo y tenerlo como uno de los antecedentes relevantes. Pero en principio, para tener un panorama, recuerden que habíamos dicho de identificar mapas de autores, referencias, principales resultados, ¿no? Digamos, esa primera clasificación más descriptiva, con el resumen es suficiente, digamos. Podemos hacer esa primera clasificación. Por lo tanto, es una base o un motor de búsqueda bien accesible. El segundo motor, digamos, en principio, digamos, elijan, digamos, cuál es, digamos, pero digamos, la base o el motor de búsqueda sobre las cuales ustedes van a hacer la actividad sincrónica. No tienen que hacerla sobre las 3 que les voy a presentar. Ustedes tienen que elegir sobre cuál hacerla. ¿De acuerdo? No tienen que hacerla sobre las 3. Simplemente se las presento para que las conozcan y eventualmente, digamos, PubMed supongo que es la que más, bueno, la otra también es igual de conocida, digamos, pero PubMed es una de las otras, es la más conocida, además es muy antigua y por lo tanto tiene muchísimos registros y muchísimas revistas. Generalmente lo que se suele hacer es complementar la búsqueda en BBS con una búsqueda en PubMed, sobre todo cuando nos interesa qué es lo que vamos a encontrar en PubMed. Bueno, producciones y artículos de otras regiones, digamos, sobre todo digamos, de Estados Unidos, de Europa, bueno, Canadá, ¿no? Digamos, básicamente es acceder a la bibliografía de carácter internacional. Muchas veces, digamos, esa bibliografía, tengan en cuenta, digamos, que, por ejemplo, en PubMed podrán encontrar artículos sobre Argentina o sobre Brasil, ¿no? O Chile o Colombia, pero digamos publicados en revistas internacionales en inglés y por lo tanto digamos, a veces esos artículos depende del tipo de revista, puede que en la BBS no se identifique. Entonces también ahí hay un interés, digamos, de hacer alguna búsqueda confirmatoria a través de PubMed para identificar esos artículos en particular. Y si no, es complementaria para identificar artículos internacionales, ver qué es lo que se sabe, qué es lo que se ha estudiado de nuestro tema de interés en otros lugares, digamos, ¿no? La última que les presento, no porque sean las únicas que existen, son las 3 más relevantes, me parece, digamos, para el campo de la salud, las que más, digamos, las que tienen una exhaustividad bastante importante, es Cielo. Este motor de búsqueda Cielo, a diferencia de las otras dos, lo que tiene es que tiene una mejor cobertura de tipo multidisciplinaria. Por supuesto que tiene todo el campo de salud pública, como dice aquí, digamos, ¿no? Las colecciones nacionales, la colección temática de salud pública, digamos, de la BIREME, pero además, la ventaja que tiene Cielo es que, en principio, tiene mejor cobertura de revistas de ciencias sociales, del campo de las ciencias sociales, por ejemplo, estudios
atención para la salud, o de tratamiento, digamos, de pacientes, o de dinámicas sociales vinculadas a la salud, ¿no? Enfoques más antropológicos, enfoques más sociológicos, que a veces salen publicados en revistas específicamente sociológicas, ¿no? O del campo de las ciencias sociales, pero que toman el tema de salud, ¿no? Bueno, en Cielo tenemos una base que tiene una mejor cobertura, un mejor acceso, digamos, a ese tipo de revistas del campo de ciencias sociales. Entonces, tenemos estos tres motores de búsqueda, Cielo, PubMed y BBS. Ustedes elijan uno, digamos, de esos, como para poder hacer la actividad práctica, ¿sí? Ahí tienen los enlaces, digamos, para lo que son los motores, pero yo ahora, digamos, voy a ir más a la parte de los enlaces vinculados con los descriptores y el enlace vinculado a la búsqueda avanzada, ¿sí? A los campos de búsqueda. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que necesite aclarar o explicar mejor? El segundo paso, entonces, avanza un poco. El segundo paso... Perdón, Marcelo, esto va a Sí, estar perdón. igual, ¿no? Porque no estoy anotando. ¿Perdón? Esto va a estar en el aula virtual? Sí, este Power. Bueno, sí, sí, lo puedo poner, sí. Ah, buenísimo, porque no estoy Sí, sí. anotando. Bueno, Gracias. sí, sí. Les decía entonces, digamos, que el segundo paso tiene que ver con los términos de búsqueda. En el caso del Google académico, los términos de búsqueda podrían ser más generales, digamos, y por el mismo tipo de registro, digamos, se identifican cosas más amplias. Recuerden que yo les había dicho, a través del Google académico seguramente es más fácil encontrar bibliografía de tipo gris, los informes gubernamentales, informes de organismos internacionales, ¿no? Digamos, es más fácil a través del Google. Pero digamos, la manera de combinar los términos en los campos de búsqueda, de la búsqueda avanzada del académico, del Google, puede ser de una manera más vaga la utilización del término. Aquí los descriptores tienen la particularidad de que son términos que vienen de distintos tesauros, es decir, de distintos sistemas clasificatorios de los temas de investigación. Entonces, hay un uso de los términos que es un poquito más riguroso a la hora de clasificar los antecedentes bibliográficos. Esa, por un lado, es una ventaja de los DEX o de los MESH, como quieran, digamos, es una ventaja de los términos de búsqueda, pero al mismo tiempo, cuando uno está todavía definiendo el tema, es una desventaja, porque tiene que encontrar el término preciso para los antecedentes que considera relevantes, ¿se entiende? Pero bueno, por eso hablamos de una búsqueda específica, porque digamos, llegar a esta parte de los términos de búsqueda requiere un poco de precisión de cuál es el término que yo voy a a utilizar para identificar antecedentes bibliográficos. ¿De acuerdo? Para eso sirven los DEX. En este caso son descriptores de ciencias de la salud, digamos que están en distintos idiomas. Los DEX se utilizan fundamentalmente en la base o en el motor de búsqueda de la Biblioteca Virtual en Salud. Y los MESH, que son anteriores a los DEX, en términos históricos me refiero, se utilizan para la base de PubMed, en inglés. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, si yo selecciono el motor de búsqueda, la BBS, utilizaré DEX. Si selecciono el motor de búsqueda de PubMed, utilizaré los MESH. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Cuál es la otra virtud que tienen los DEX? Fíjense. La virtud que tienen los DEX es que están organizados jerárquicamente.
Yo ahora les voy a mostrar dinámicamente, es decir, en la base, bien digo, en el link, dónde revisar los DEX. Pero antes les muestro la idea, digamos, lo que quiero transmitirles. Fíjense, todos estos son descriptores en ciencia de la salud, los DEX, MESH, digamos, lo que hace la BBS, se los dije la vez pasada, es tomar los MESH y traducirlos, ¿no? Digamos, es decir, utiliza el mismo sistema de clasificación que la PubMed. Pero no es exactamente igual, porque como les dije anteriormente, los DEX, disculpen si termino haciendo trabalenguas o, digamos, cacofonías, digamos, con esto, pero digamos, los términos de la biblioteca virtual en salud tienen la virtud de incorporar términos de búsqueda de paradigmas, por ejemplo, como se le dije la vez pasada, de la medicina social latinoamericana o de la salud colectiva. Entonces hay muchos conceptos que vienen, por ejemplo, salud de los trabajadores, es un DEX en la BBS, pero no existe como DEX en MESH. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a encontrar en los MESH es, a lo sumo, digamos, salud ocupacional o salud laboral, ¿no? Como campo disciplinar. Que no es lo mismo que decir salud de los trabajadores, que implica un abordaje, ¿no?, teórico diferente para la salud vinculada al trabajo, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Digamos, esta distinción. Y la otra cuestión es que, como les decía, los descriptores están organizados jerárquicamente. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que les muestro aquí, fíjense, nosotros tenemos un primer nivel de descriptores, que es el que ustedes pueden observar aquí en mayúscula, un descriptor que dice antropología, educación, sociología y fenómenos sociales. Dentro o debajo de ese descriptor yo puedo encontrar descriptores de un segundo nivel: ciencias sociales, educación y actividades humanas. Y fíjense que en un tercer nivel, digamos, si sigo las ramas de estos descriptores, la tercera rama me habla del currículum vinculado a educación, y aún dentro del currículum, ramas menores, como pueden ser educación basada en competencia, estudios interdisciplinares, inclusión escolar, aprendizaje basado en problemas, ¿no? 4 descriptores específicos. Fíjense que cada descriptor tiene un código, el específico tiene un código, que lo puedo utilizar incluso como búsqueda, término de búsqueda. Y les decía, son ramas de nivel inferior respecto a este buscador que es antropología, educación, sociología. Es decir, los términos de búsqueda son como las mamuscas, ¿no? Digamos que están incluidos, ¿no? Por eso aquí se señala el término menos y más. Esto quiere decir que debajo de esta rama, este signo más, quiere decir que debajo de esta rama de ciencias sociales yo puedo encontrar todavía descriptores mucho más específicos, como aquí. Yo hice esta búsqueda porque la vez pasada habían hablado algo, ¿no?, digamos, del tema de educación y de la preocupación que tenían algunas para hacer alguna investigación vinculada al tema de investigación, ¿no? Entonces hice la búsqueda específica a ver qué aparecía, digamos, como... Y yo sé que, por ejemplo, digamos, el aprendizaje basado en problemas, ¿no?, digamos, creo que es una metodología que están implementando. Bueno, fíjense que está como descriptor específico. Repito, ¿cuál es la ventaja de esto? Es que si yo tengo con claridad definido mi tema y quiero ver qué es lo que se estudió en el campo de la salud sobre metodologías basadas en problemas, simplemente tengo que ir a este nivel, tengo que utilizar este descriptor y voy a tener la bibliografía específica. No voy a tener bibliografía de otros temas, como podría llegar a ser cuestiones curriculares o de educación en general. Es decir, a medida que yo utilizo descriptores más específicos, más
específica también va a ser la bibliografía que yo voy a utilizar. Lo que sucede es que puede, en alguna ocasión, puede suceder que yo no tenga tanta claridad de cuál es el buscador, porque no tengo claridad sobre el tema. ¿Se entiende, digamos, la utilidad de la estructura jerárquica? Digamos, si yo tengo definido el tema con claridad, me conviene buscar la rama más baja del DEX para ser más específico en mi búsqueda. Otra estrategia que puedo decir es decir, bueno, mira, no tengo ni idea, entonces yo voy a utilizar como descriptor educación, una rama gruesa, porque dentro de educación me incluye todos estos descriptores, es decir, artículos que tienen que ver con tutoría, que tienen que ver con el retorno a la escuela, que tal vez no me interesen. Me los va a incluir si yo pongo simplemente educación. Entonces, si resulta que yo pongo educación y me salen 100.000 artículos, 100.000 registros, bueno, entonces tendré que buscar jerárquicamente descriptores más específicos para restringir esa búsqueda, ¿no? Porque sé que aquí tengo un buscador muy general. Lo mismo pasa con el PubMed, está organizado de manera jerárquica, digamos, los buscadores. Este es un ejemplo que les pongo, digamos, de una búsqueda que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, yo tengo distintos términos y de acuerdo a mi interés, elijo cuál es el término de búsqueda para hacerlo más específico. ¿Sí? ¿Se entendió, digamos, esto de lo jerárquico? Entonces, a ver si lo logro. A ver si lo logro. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ahora sí. Esta es la pantalla ya abierta, ¿no? Digamos, de lo que le mostré recién con captura de pantalla. Digamos, yo les quise mostrar una captura de pantalla para que se entienda lo que es el tema jerárquico. ¿Sí? Aquí tienen la dirección de lo que es el acceso, digamos, a los... Perdón, Sí. se puede poner en español, ¿eh? No sé, vos lo tenés en portugués. Digo, pero Sí, hizo. sí. Ah. Sí, lo pongo en español. Aquí tienen los idiomas para cambiarlo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que los desplegables aquí tienen uno que dice visión jerárquica. Pico en visión jerárquica y me aparecen los descriptores. Pico en descriptores y me aparecen los del nivel mayor, es decir, los troncos de los descriptores. Fíjense que acá está, en Antropología, Educación, Sociología, el descriptor troncal que les mostré recién de captura de pantalla. Entonces, todos fíjense que tienen el signo más. Todos tienen el signo más. Por ejemplo, agarro salud pública, tiene el signo más. Pico el signo más y empieza a desplegarse las ramas de ese tronco. Y aparecen las distintas. Yo voy a buscar, por ejemplo, si me interesa salud ambiental, yo sé que aquí ya tengo un descriptor específico de salud ambiental, ¿no? Y no necesito mezclar los registros con, no sé, derecho sanitario, por ejemplo. Artículos de derecho sanitario, ¿no? Tiene que ver con la especificidad. Pico en el signo más. Fíjense que en salud pública ya tenemos el signo menos. Y me aparecen dentro de salud ambiental distintos desplegables. Ramas de distintos niveles. Una de las cosas que quería comentarles es que es posible que, por ejemplo, atención primaria ambiental, digamos, puede aparecer también como un descriptor de otro campo. No son campos excluyentes, puede aparecer en otros campos. Bueno, saneamiento. Si pico en saneamiento,
se va desplegando. Control biológico vectores, saneamiento de mercado. Es decir, aquí ya tengo el último nivel de descriptores. Mientras yo siga teniendo signos más, quiere decir que todavía tengo descriptores desplegables. Por lo tanto, en la medida en que yo tenga conocimiento o definido ya el tema bien específico, puedo utilizar estos descriptores más específicos para identificar los antecedentes que me interesen. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Los mesh serían los de PubMed, no. Fíjense que funciona de otra manera. Yo pongo aquí cambio climático para hacer la búsqueda. Pico y me aparecen los descriptores de acuerdo a las categorías jerárquicas. Es decir, yo no tengo aquí un desplegable como en los DEX, sino que me tengo que jugar comenzando a redactar el término o el descriptor, y ahí recién me va a aparecer la estructura jerárquica. Las dos funcionan muy bien, la misma lógica. En Cielo, que sería el último descriptor, que recuerden, Cielo era la base más multidisciplinaria, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a búsqueda avanzada. Y en búsqueda avanzada, yo tengo aquí distintos filtros, pero donde yo puedo encontrar aquí es en los WOS áreas temáticas. WOS áreas temáticas, y aquí puedo buscar el tema, el área, digamos, que tenga que ver con mi interés. Recién ahí van a aparecer los descriptores. Estoy buscando, no sé si ya me lo pasé, ¿no? Bueno. Fíjense que aquí, digamos, los campos o áreas temáticas, como pueden ver, no son específicamente de salud. Bueno, me lo pasé en algún lado. No lo encuentro ahora. Gel, vamos a poner gel. Aplico filtro y ya me aparecen, digamos, artículos vinculados con esos. El Cielo requiere un poco más de trabajo de combinación de los filtros. Yo tendría que combinar ahora con, por ejemplo, salud pública para poder identificar artículos más precisos, digamos, ¿no? Para el tema de salud. Bueno. Descriptores. ¿Alguna pregunta de descriptores? ¿Algo? No, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Capaz Es un que chino. es básica. Es un chino. Yo, cuando empiezo yo defino un tema que quiero investigar y todavía no sé bien qué es lo que quiero investigar de eso. Entonces empiezo a leer. ¿Ahí es oportuno que yo ya busque los términos o que primero tantee y después vaya? Esa es una pregunta. Y la otra es, yo me tengo que hacer una pregunta de investigación y de ahí yo pensar qué palabras son las que voy a ir a buscar al mesh, o tengo que ir al mesh o al DEGA, cualquier descriptor, para ver qué es lo que más se parece a lo que yo estoy queriendo investigar, y ahí me acoplo a eso.
Sí, digamos, en principio, digamos, una forma, digamos, de cuando uno no tiene tan claro los descriptores, porque, como les dije, es un tesauro y por lo tanto es una clasificación que uno no tiene por qué conocerla, digamos, ¿no? Uno puede tomar estrategias de ir poniendo el, el tema tal como lo puede redactar. Puede tomar la raíz de las palabras y ponerle un asterisco en la terminación. Entonces, digamos, pueden aparecer los distintos derivados de esas palabras para hacer búsquedas más exploratorias. Si uno va a esas bases que acabo de ver, BBS, por ejemplo, y pone un tema en algún campo, seguramente algo va a salir, aunque no sea el descriptor. Entonces, el procedimiento más práctico sería ver qué artículos aparecen con esa redacción, ¿sí? Diferente al descriptor, ver de esos artículos cuál es el que es más pertinente, y en ese artículo identificar palabras claves para ir después al descriptor. Es decir, esa primera búsqueda más exploratoria, digamos, también tiene que ayudar para identificar las palabras claves que puedan ayudarnos a identificar descriptores para un segundo momento de la búsqueda más específico, más vinculado a los antecedentes bibliográficos o al estado del arte, digamos. Entonces, la pregunta que me hacías respecto a si la pregunta es antes o después de los DEPs, algo así, era como la del huevo y la gallina, algo así. Claro, yo una vez que encontré, digamos, los descriptores que me parece que van, ahí es donde yo tengo que ir a combinarlos para ir a buscar más en profundidad lo que yo quiero investigar. O sea, era el paso antes y el paso después. ¿Yo para qué quiero los descriptores? Para después buscar mejor en ese motor de búsqueda, Sí. combinando las palabras clave que yo haya creído o los descriptores clave, el artículo que más se parece a lo que yo estoy buscando. Claro, digamos, para encontrar los artículos más pertinentes, digamos, ¿no? Si a veces pueden ser artículos que difieran en el enfoque teórico, que difieran en el enfoque metodológico, por eso no uso la palabra parecidos, ¿no? Pero, digamos, sí que hacen al tema, ¿no? Digamos, por eso... perdón. Termina. No, iba a decir eso. Los descriptores ayudan sobre todo a identificar artículos que realmente son los que necesitamos conocer para nuestros temas. ¿Sí? Digamos, entonces, ¿por qué? Porque son relevantes, porque son los antecedentes que se conocen, porque tienen que ver con lo ya estudiado y por lo tanto, digamos, justifican las preguntas nuevas que yo estoy haciendo en la investigación, ¿no? Pero es verdad, si estoy entendiendo bien la pregunta, es verdad que los descriptores son consecuencia de un trabajo exploratorio previo que me ayuda a definir el tema, digamos, de investigación. ¿Sí? Gaby, ¿ibas a decir No, algo? solo para reforzar entonces, porque me parece ya quedó claro, pero digo, porque un poco me lo venimos charlando, ¿no? Me parece interesante la pregunta de Patricia en este sentido, ¿no? En que nosotros en general pensamos que el armado de un proyecto es secuencial, ¿no? Empiezo por el título o por el problema, como bien dijeron ustedes, preguntas, objetivos, y en realidad uno va y viene, va y viene. No es que tiro las primeras preguntas, saco 1, 2 o 3 y ya me quedo, ¿no? Seguramente al leer bibliografía, digamos, voy a querer reformular las preguntas, vamos a ver un poco ahora el criterio de formulación de preguntas, pero esa ida vuelta siempre está. Entonces,
me parece a mí, cuanto más conocemos un tema, la búsqueda se facilita más porque ya no tenemos ni que entrar al DEX, porque tal vez ya conocemos los descriptores. Ya sabemos, voy a buscar en este buscador, entonces ya directamente voy y meto porque, bueno, vengo investigando en ese tema hace rato, vengo leyendo y ya conozco, ¿no? Entonces, es eso, me parece, pensarlo como un ida y vuelta. Si estoy explorando el tema, conviene abrir o preguntarle a alguien que ya haya trabajado el tema, que eso quizá es lo más fácil, ¿no? O preguntar referentes, ¿no? Y ahí con esos referentes ir a buscar y ver si ellos publicaron en estas revistas qué palabras clave usan, ¿no? Entonces uno ahí va ajustando, pero inevitablemente para después redondear el problema que uno planteó y el proyecto que no quiere formular, ahí, bueno, va a haber reformulación, valga la redundancia, ¿no? Entonces, parece interesante la pregunta desde ahí. Sí, sí, recuerden que, digamos, el encuentro pasado yo comencé planteando esto, ¿no? Es decir, la revisión bibliográfica no como a una actividad estanca, digamos, que sirve solo para los antecedentes, sino como una actividad dinámica, digamos, que tiene que ver con la definición de los marcos teóricos, con la definición de objetivos, de temas, digamos, de metodología, ¿no? Permanentemente estamos dialogando con los antecedentes, ¿no? En el formulado del protocolo. La otra cosa que yo quería mencionar, a raíz de lo que decía Gaby, es que cuando uno ya llega a esa instancia de tener el protocolo armado y hasta presentado, si uno identifica la estrategia de búsqueda a partir de descriptores pertinentes, uno puede guardar esa estrategia de búsqueda y mantenerse actualizado con la aparición de nueva bibliografía, porque uno puede a las bases, ¿no? Guardarla y organizar las alertas, ¿no? Entonces, los descriptores también ayudan, digamos, que si esa estrategia es la adecuada, desde la misma base, las actualizaciones y las alertas de nuevas publicaciones en mis temas, yo las reciba, ¿no? En mi correo personal, entonces, digamos, me mantiene actualizado respecto a esos temas. Bueno, para eso también sirve, digamos, ¿no? Las estrategias de búsqueda así, no sistemáticas, pero digamos, formalizadas de esta manera. Antes sí había pensado, y no lo dije porque me parecía una obviedad, pero lo digo igual, que es que cuando empiecen a hacer esas búsquedas, aunque sea exploratorias, anótense, lleven un listado ya de con qué términos buscaron. Porque como... Bueno, acordate que le propusimos hacer el cuaderno de bitácora, Gaby. Ah, claro, bueno, perdón. No, pero reforzarlo. No, eso iba a decir que sobre todo cuando uno está empezando un tema, digamos, marea un poco, porque por ahí aparecen, no sé, miles de artículos y uno va leyendo y entonces ahí y quizá ir cliqueando y seleccionando, que permite el buscador hacerlo, los que más se acercan y ver ahí qué palabras claves tienen y entonces ahí se va afinando o no, o esta no me sirve y bueno. Y así, pues, no queda otra, digamos, hacer ese ejercicio, me parece. Sí, para reafirmar eso, y por eso le pusimos el nombre de cuaderno de bitácora a propósito, digamos, ¿no? Porque, más allá que es un bonito nombre, porque es eso, es navegar un poco a ciegas, y como dice Gaby, al comienzo, digamos, uno se marea, va cambiando los descriptores, va cambiando los filtros, no termina de entender que se va a encontrar con búsquedas que parecen iguales y en realidad arrojan registros y resultados diferentes. Entonces, digamos, todo eso puede llegar a mucha confusión, ¿no? Entonces, para eso, por eso yo puse hincapié en los 4 pasos. La definición del buscador, la definición de los términos, la definición de los campos y de los nexos. Porque esas 4 variables son las que definen las estrategias de búsqueda. Y registrar en el cuaderno de bitácora las combinaciones de esas 4 es importante para no repetir búsqueda. Todos hemos pasado
por la instancia, digamos, de repetir las mismas búsquedas 20 millones de veces y perder tiempo en eso. Bueno, hoy día, digamos, es distinto. En la época que nos tocaba hacer las tesis, a nosotros era un poco más artesanal el tema. Pero por eso, digamos, lo que dice Gaby, ¿no? El registro en el cuaderno de bitácora de esos 4 pasos es importante. Desde ya que se agregan los filtros también. Bueno, tengo que darle paso a Gaby porque el tema de los objetivos es importante. En los campos de búsqueda, en los campos de búsqueda, digamos, recuerden que a ver si, bueno, ahí se ve, ¿no? Digamos, esto se lo pusimos también en el cuaderno de bitácora para que lo tengan. Por ejemplo, nosotros tenemos una búsqueda 1 en BBS y una búsqueda 2 en PubMed. La búsqueda de BBS tengo términos de búsqueda, fíjense que aquí es un poco lo que yo le decía recién a Patricia, creo. Cuando no tengo identificado con claridad el descriptor, pongo climate con asterisco, change con asterisco, entonces me aparece climate, climatic, change, changing, ¿no? Digamos, distintas derivaciones de la raíz de esa palabra, que con el asterisco, digamos, el término de búsqueda las incorpora, ¿no? Entonces yo no necesito tener con exactitud ahí, sino que voy sobre todo para las derivaciones de las palabras. Entonces, término de búsqueda, el campo de búsqueda puede ser el DEX o MESH, digamos, en este campo al ser BBS, digamos, es DEX o MESH. El operador booleano, digamos, que articula un campo de búsqueda con el otro. Esto se lo mostré cuando hablamos del Google, ¿no? Digamos, académico. Y otra vez, un término de búsqueda 2, otra vez, OCUP con asterisco, combinado con salud del trabajador o salud laboral. Y estos términos de búsqueda estarían, solo los acoto, digamos, en la búsqueda al título, resumen y asunto, ¿no? Entonces, yo puedo, fíjense que en esta estrategia de búsqueda, yo puedo buscar el término principal de mi tema en los MEX. Y lo que aquí sería la variable dependiente o el término secundario de la búsqueda en el título, resumen y asunto. Digamos, como una forma de restringir más todavía la búsqueda. A ver, y con esto ya los filtros los vemos otro día. Ahí les mostré un poco entonces lo que sería el congelado de la búsqueda. Y este sería el portal del BBS para hacer la búsqueda avanzada. ¿Sí? ¿Me siguen la lógica, digamos, de lo que les mostré y dónde estamos ahora? Es decir, yo lo que les mostré es cómo definí yo una búsqueda, ¿no? Bibliográfica a través de los distintos campos de búsqueda. Aquí en la búsqueda avanzada entonces tengo un primer campo que es este. Y fíjense aquí, en el desplegable, yo tengo la opción de decir, bueno, pongo cambio climático. ¿Dónde busco cambio climático? Tengo distintas opciones. En el título, en el resumen, título y asunto, o en el descriptor. Lo pongo descriptor. Y aquí pongo salud laboral, porque yo quiero identificar todos los artículos que relacionen cambio climático con salud laboral. Pongo OR,
recuerdan que era el término inclusivo. Salud del trabajador. Y aquí vuelvo a definir dónde buscar. Y aquí pongo título y resumen para hacerlo más específico. ¿Qué va a salir de esto? Va a salir, me va a identificar todos los artículos que estén clasificados con el cambio climático en el descriptor, en el DEX, y que además, fíjense, y además tengan en el título y en el resumen alguna de estas dos palabras, salud laboral o salud del trabajador. ¿Se entiende? ¿Cómo sería la búsqueda avanzada entonces? Sí, como que especifica la búsqueda en particular, digamos. Exactamente, exactamente. Me van a aparecer artículos que combinen estos dos campos, por eso pongo el i. El mismo artículo tiene que combinar estos dos campos, pero algunos artículos me hablarán de cambio climático y salud laboral, y otros artículos me hablarán de cambio climático o salud del trabajador. Tiene como tiene como una función variante, ¿no? Digamos, una cuestión más general, por ejemplo, cambio climático, y las otras cuestiones más específicas, ¿no? Digamos, recortes particulares que hacen, ¿no? Salud laboral, salud del trabajador y demás. Me parece, lo entiendo de ese modo. Sí, está bien, porque digamos, para mi búsqueda, para mi interés, cambio climático era el tema central. Entonces a mí me interesa identificar todos los artículos que hablen de cambio climático. Pero dentro de ese conjunto, porque me puedo encontrar cambio climático e incendios, cambio climático y biodiversidad, cambio climático y Amazonia, ¿no? Digamos, un mundo. De esos artículos de cambio climático me interesa los que además relacionen cambio climático con impactos en la población trabajadora. La forma que yo tengo... Yo estuve con un poco viendo el ejercicio y, bueno, nada, no especifiqué acá, pero bueno, usé el Google académico y, o sea, yo tengo como tema territorio y salud, creo que es lo que me interesa, digamos, ahí ver un poco algunas determinantes. Y como que me arrojó un montón de cuestiones, ¿no? Digamos, eso era un poco a lo que vos ibas hace un rato, en el tema de, o sea, qué países salían, ¿no? Digamos, un poco de qué sé yo, mucho de Latinoamérica o España, por ejemplo, y me era muy abarcativo, ¿no? Pero cuando buscaba territorio y salud, estaba muy vinculado a lo que era la salud mental. O sea, como que lo llevaba directamente a esa cuestión de la salud mental. Entonces, me volví, digamos, como que no especificaba, o sea, no era específica la búsqueda o el resultado de la búsqueda que pretendía tener. Claro, sí. Ahí habría que ver, no sé por qué es salud mental, habría que ver, digamos, por qué lo orienta. En todo caso, ahí lo importante es definir digamos, dónde vas a aplicar el término de búsqueda. ¿Ves? Por ejemplo, en ese caso, yo, digamos, agarraría territorio, y haría una búsqueda de si territorio aparece como DEX y en qué estructura jerárquica. Porque es un término muy vago, muy general. Entonces, capaz que si, por ejemplo, imagínense que usamos territorio en este primer campo de búsqueda y yo pongo título, resumen y asunto, me va a identificar un artículo que por ahí en el resumen me dice, bueno, estas conclusiones se observan en el territorio no sé, de Jujuy, pero, Malvinas, digamos, claro. pero no se observan en Buenos Aires. Tiene que ver con tu abordaje conceptual del territorio, que creo entender qué es lo que está detrás. Nada, simplemente que el buscador identificó la palabra territorio. ¿Se entiende? Por eso por ahí te aparecen cosas que no son pertinentes. Ahí está la utilidad de los DEX, otra vez. Entonces,
Por ejemplo, digamos, si de esa primera búsqueda te sale algo así tan difuso y tan orientado para algo que sorprende, bueno, yo agarraría territorio y buscaría en los DEX, aquí, en la estructura jerárquica, a ver dónde puede existir territorio como categoría. ¿Por qué? Porque si existe como DEX, quiere decir que ahí sí territorio funciona como un concepto o dentro de cierto marco teórico que a vos te permite tener los antecedentes que querés. Si no, es una palabra más. No sé si soy claro, digamos, con la... Sí, ahora sí se entiende un poco la especificidad, está bien. Claro. Pero por eso podemos poner, pero fíjate que en la búsqueda avanzada te da esta opción. Si yo pongo territorio en título y resumen, puede pasar el ejemplo que te acabo de dar. Una expresión que diga territorio de Jujuy y ya te lo identifica. Ahora, como descriptor, ya no. ¿No? Digamos, porque descriptor ya implica una clasificación del artículo de acuerdo al descriptor de territorio. Capaz que no existe ese descriptor. ¿Se entiende? Digamos, ese es un poco el ejercicio que tienen que ir haciendo. Bueno. Te dije media hora, Gaby, te engañé. No, pero no importa, porque me parece que tiene todo que ver, ¿no? Ahora un poco. Si le parecen y si tienen tiempo, digamos, el encuentro que viene, vemos a ver qué es lo que pudieron hacer y volvemos a buscar un poco esta idea de estrategia de búsqueda. A mí me interesa, digamos, también que un poco con lo que decía Gaby, ¿no? Digamos, de transmitirle la idea de que lo que uno tiene que hacer es construir una estrategia de búsqueda adecuada, digamos, a la investigación o a los temas. Y esa estrategia de búsqueda se construye a partir de las necesidades que tenemos en la investigación, que es no solo identificar el tema, sino definir nuestros marcos teóricos y conceptos, y los antecedentes nos ayudan, definir, digamos, los objetivos en función de las vacancias de conocimiento, y en tercer lugar, la metodología. Para todo eso sirven los antecedentes. Sí, y bueno, ahora ya empezando un poco, ¿no? Y retomando lo que vos decís, digamos, definir, digamos, los conceptos, definir los términos que vamos a usar va a ayudar a ajustar todo, o sea, desde el título, las preguntas, obviamente, una vez que tenemos más claros los conceptos, podemos reformular el problema para que quede cada vez más delimitado y podamos más sintéticamente decir qué es lo que nosotros queremos, cuál es la problematización que estamos haciendo y qué es lo que queremos investigar, ¿no? Y los objetivos van a derivar de ahí, van a derivar directamente de las preguntas con los conceptos, teniendo en cuenta los conceptos y usando esos conceptos que nosotros estamos usando, ¿no? Entonces les voy a compartir ahora yo pantalla. Mi idea era retomar un poco lo que habíamos visto, que habíamos charlado la vez pasada. Esperen que esto de ocultar, reunión flotante, acá. Y después, y de ahí llegar a los objetivos, ¿no? Muy cortito, pero vamos a ver si da tiempo. Esto, digamos, nosotros habíamos visto con el texto de Buber, digamos, cuáles eran los aspectos principales de la problematización, ¿no? Un poco la relevancia del tema, ahora lo voy a ver, porque tiene que ver con la justificación, que la idea es formular el problema y incluir la justificación, creo que lo habíamos hablado bastante, y una vez que esté formulado el problema, las preguntas, a ver, es esto un poco la idea de la espiral, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? ¿Hago la búsqueda para tener mejor las preguntas, o hago primero las preguntas y después hago la búsqueda? Y bueno, las dos cosas. Es un ida y vuelta que me va a ir llevando a esto, a tener mejor, más claro
primero que nada yo el problema y por lo tanto poder formular de la mejor manera posible las preguntas y aclararme también en ese proceso las posibles respuestas que se encuentran a las preguntas, ¿no? Y cuáles son las que yo creo realmente o cuáles dice la bibliografía que pueden coincidir o no con las hipótesis que yo tenga, ¿no? Entonces, brevemente un poco tomo esto que está en el texto de Inoue, ¿cómo se llama? Del nudo argumental del problema, y los criterios, ella selecciona, digamos, como 3 criterios, ¿no? Para el planteamiento de las preguntas, ¿no? Uno es el que se llama de pertinencia, ¿no? Acá hay 3 aspectos para ver, o 2 en realidad, ¿no? Primero es que cuando estamos armando un proyecto de investigación, esto lo habíamos hablado, no hace falta que digamos, tratemos de responder el problema en su globalidad, digamos, o de abarcar mucho porque es importante, algo novedoso puede ser aplicar algo que se hizo en otro lado, o plantear esa pregunta para un contexto determinado en particular, ¿no? Un contexto particular, sobre el cual se quiere intervenir o sobre el cual se quiera, digamos, conocer qué es lo que está pasando en determinada situación, ¿no? Con la pregunta, esto tiene que ver con que estamos buscando conocimiento, producción de conocimiento científico, entonces la pregunta tiene que tener un anclaje empírico, digamos, algo que pueda ser contrastable con la experiencia, y que sea relevante para un grupo social en un contexto específico. Por eso yo pensaba antes en la pregunta de Sergio del territorio, ¿no? Y quizá eso se entiende el territorio como todo un concepto en contraposición, pero quizá ajustar un poquito más a la problemática a la que yo voy a abordar utilizando ese concepto va a ayudar después a ajustar la búsqueda de bibliografía y tener, digamos, los artículos que se ajusten más o que ronden más en lo que yo quiero buscar, ¿no? O problematizar. Dentro de los criterios formales hay 2, el primero es desagregación, ¿no? Desagregar las relaciones a fin de aclarar cómo se vinculan los conceptos, que eso quede plasmado en la pregunta, ¿no? Que nosotros de esta forma podamos tener más claro nosotros y los demás qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y esto es un ejemplo que está en el texto, digamos, de Inoue, donde ella parte de una pregunta, una única pregunta, pero que tiene, digamos, un montón de conceptos que son complejos y que quizá desagregar esa pregunta en varias puede ayudar a entender mejor hacia dónde se quiere llegar, ¿no? Acá creo que después hay otro ejemplo, ¿no? Bueno, con el otro criterio que es el de claridad. La precisión y la ambigüedad también nosotros vamos a tener mayor claridad cuando tengamos más claro, digamos, o tengamos de manera más específica planteado el problema y las preguntas, ¿no? Entonces, es el mismo problema que se nos plantea con los descriptores, ¿no? Primero quizá empiezo con términos que no tengo tan claro el concepto o qué significado les quiero dar yo en la forma en que estoy planteando el problema de investigación, entonces después lo voy a ir ajustando y van a salir también de ahí las palabras clave, los descriptores que se quieran utilizar, ¿no? Acá, bueno, por ejemplo, también otros ejemplos que están en el texto, pero acá, bueno, muy psicológico, porque Roxana Inoue es psicóloga, sí, pero por ejemplo, el efecto de la deprivación. Bueno, deprivación es un término que se usa en el análisis de desigualdades, por ahí, que tiene su definición específica, es un indicador, digamos, pero acá tiene otro sentido, ¿no?
y aparentemente en psicología no es un concepto, digamos, tan claro, entonces ella propone darle claridad directamente no utilizando el concepto de deprivación, sino ir específicamente al nudo, más específicamente al nudo del problema que se está planteando, ¿no? Algo que va a ir saliendo a medida que hagamos ida y vuelta con la bibliografía y que vayamos ajustando el planteamiento de las preguntas, ¿no? El último concepto, el último criterio es el de la factibilidad, ¿no? La posibilidad de responder a las preguntas que nosotros nos planteamos, y este es el ejemplo que ella da acá, creo que es clarísimo, ¿no? Se plantea una suerte de codificación de emociones asociadas a gestos de culturas que no son las nuestras, digamos, cosa que es imposible, a no ser que las conozcamos, digamos, imposible de abordar. En ese sentido, esta sería una pregunta de conocimiento que quizá no es posible para abordar, por lo menos para ninguno de nosotros que está acá. Entonces, si bien quizá ese sea nuestro tema principal de interés, bueno, llevarlo a lo posible dentro de nuestros conocimientos y lo que tenemos acá para hacer, ¿no? En general, a tener en cuenta, digamos, cuando formulamos preguntas de investigación, primero lo que también lo habíamos hecho el ejercicio, ¿no? Era escribir lo que se me ocurra, empezar a plantear el problema, empezar a organizarlo en un esquema o en párrafos, como mejor les venga, o ambas cosas, obviamente después hay que escribirlo, y después revisar quizá las preguntas con estos criterios, ¿no? Preguntas que implican juicio de valor se refieren a preguntas como ¿es importante la atención primaria para la salud, por ejemplo? ¿Es importante es importante tener centros de salud? Bueno, como que la palabra importante, o es bueno que las personas, ¿no? Digamos, a eso se refiere con juicio de valor, no es una pregunta estrictamente planteada de esa manera de conocimiento científico, más allá de que por ahí después uno hace encuestas o entrevistas y llega a la conclusión que para las personas, la población encuestada, eso es una cuestión que tiene cierta significancia y cierto, ¿no? Pero no plantearlas desde uno, sino que aparezca después, en todo caso, en la investigación. Las preguntas de información o falsas preguntas refieren a, por ejemplo, ¿cuál es no sé, cómo es la deprivación en tal zona? O cómo es, qué cantidad, para hacerlo más fácil, qué cantidad de población tiene tal territorio. Bueno, esa no es una pregunta de conocimiento científico de por sí, sino es algo que quizá hago un relevamiento y lo obtengo, o que ya esté en los censos o en alguna población estimada por el INDEC, donde sea, ¿no? Entonces, no sería estrictamente una pregunta, si bien puede ser algo que yo necesite encontrar para poder darle contexto a mi problema o para poder desarrollarlo, ¿no? Pero no es una pregunta planteada estrictamente en términos para producir conocimiento científico, ¿no? Es una pregunta que se resuelve fácil, digamos, ¿no? Entre comillas. Las preguntas filosóficas o de causas últimas tienen que ver con preguntas bueno, filosóficas, ¿no? La verdad acerca de, o no sé, ¿por qué somos así? ¿Por qué nos comportamos? Digamos, como que esas son preguntas o filosóficas que la ciencia no responde, o muy abiertas, muy generales, digamos, que vamos a necesitar pasar por el filtro y acotar para poder convertirla en algo que lo podamos hacer, digamos, que lo podamos llevar a cabo en nuestros escenarios
modestos escenarios y con un equipo de investigación acotado, como decíamos antes, con los recursos que nosotros tenemos. Bueno, y el punto 4 se refiere un poco a esto, ¿no? A la cuestión de los gestos faciales, ¿no? O sea, es algo que que no vamos a poder resolver, ¿no? Son situaciones a las cuales no tenemos acceso, ¿no? Esto un poco a mí me hizo, nada, lo traigo porque me parece interesante, digamos, quizá estamos un montón de tiempo y hicimos todo un curso y prácticamente, digamos, nos salimos, dimos vueltas sobre el problema y el estado del arte, ¿no? Bueno, sí, por esto, digamos, o sea, una vez que uno tiene bien encaminado esta cuestión del problema con sus aledaños, ¿no? Con un buen estado del arte, definidos los conceptos que voy a usar, que apelan más a la cuestión que tiene que ver más con el marco teórico, y las preguntas de investigación, todo el resto del proyecto cae de maduro, digamos, es fácil armarlo. Entonces, es importante dedicar a una buena formulación del problema, la justificación, tenerlo claro, tener bien formuladas las preguntas y por ende los objetivos. Si tenemos bien formuladas las preguntas, vamos a tener bien formulados los objetivos y tener paciencia en esta cuestión del espiral, ¿no? Que yo ahí lo puse de dibujito, ¿no? Como uno va y vuelve, es inevitable, es así, sepan que Pensé se van que a era un aburrir. resorte. Parece, ahora que lo veo parece más un resorte, no debo haber encontrado más que, pero también, ¿no? Uno salta el problema, salta sobre el problema y las preguntas, pero bueno, está bueno darle el espacio y el tiempo que se requiere, ¿no? A veces uno quisiera más tiempo, y lo que se suele hacer también en los informes finales es decir, bueno, por ahí me metí en este concepto, pero después obtuve y se justifica por qué no se hizo lo que se planteó. Puede ocurrir que no se haga lo que se planteó, eso también es experiencia a medida que se desarrolla un tema de investigación, ¿no? Y que se va teniendo más clara el tema, ¿no? La cuestión, cómo es el problema en contexto. Sí, y yo quería reforzar eso además con la idea de que muchas veces si los objetivos o el problema mismo, pero sobre todo los objetivos están mal planteados, es muy difícil después rectificar eso, digamos, en el transcurso de, ¿no? Digamos, de la investigación, ¿no? Porque incluso puede llevar a decisiones de diseño de investigación o metodológicos erróneas, ¿no? Y ahí se hace más complicado todavía. Así que, no, digamos, subrayarlo desde ese lugar, digamos, ¿no? Digamos, que además ahorra, como dice, ahorra problemas a futuro, ¿no? Sí, se espera que como los proyectos son corregidos por pares, se esperaría que no pase eso, pero bueno, puede pasar. Sí. Bueno, ya vinimos, me parece, hablando bastante del tema de la justificación, ¿no? Del porqué, ¿no? De la relevancia que tiene el problema, como que nosotros tenemos que justificar el problema entre nosotros mismos, entre el grupo en el cual seguramente vayamos a encuestar o a entrevistar, ¿no? Y a quienes sería bueno darles una devolución de los resultados que se obtienen. Pero a veces no se puede empezar por el punto más importante, por la suma. Hay que ir haciendo pasos, ¿no? Digamos, hasta llegar al problema, al nudo eje del problema que se resuelve, pero bueno, se pueden ir encontrando respuestas a las preguntas que uno se planteó, ¿no? Entonces, digamos, cuando pensamos el impacto, la relevancia, bueno, obviamente que vamos a tener una cierta red ahí que nos va a impedir, digamos, que es
las prioridades que se financian, quizá a veces los proyectos hay que acomodarlos para lo que para la presentación que uno quiere hacer, no es que todas las, así como vimos los ejes en Alames y los puntos donde uno encuadra, que son bastante grandes y abiertos, digamos, hay prioridades que se plantean para la investigación, para los proyectos de investigación que se presentan, o que uno presenta para financiación, donde hay puntos que son los que la institución o el ministerio, quien sea que aporta, la institución que sea que aporta los fondos de financiamiento, consideran prioritarios, y uno por ahí tiene después que darle una vuelta al problema para que queden enmarcados en ese punto que es prioritario, ¿no? En general, en mi experiencia, siempre ha sido rico cuando hice eso. Hasta, bueno, me empezó a gustar esa mirada, porque son nuevas miradas que uno le da al problema, pero no queda otra, porque bueno, es difícil si no obtener financiamiento. Ya tenemos pocas posibilidades de presentación, entonces bueno, es obligado, digamos, pensar el problema desde los ejes o puntos que las instituciones, organizaciones que financian suelen considerar como prioritarias, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno pensar que uno tiene, digamos, uno tiene la posibilidad de darle vuelta a ese problema y forma a los objetivos y a la metodología, como decía Marce, para producir el conocimiento que, bueno, nosotros al que queremos arribar, ¿no? Conocer las respuestas a las que queremos llegar. Respecto a la justificación, y para ordenar, quizá les ordena la escritura, no lo sé, a algunos les ordena y a otros no. Algunos autores plantean esto, ¿no? La justificación lo separan como en tres cuestiones, ¿no? Una justificación de un proyecto de investigación siempre tiene que dar cuenta de la relevancia y del aporte que va a hacer al conocimiento científico. Eso obviamente tiene que estar en todo proyecto. Nosotros, me parece que por nuestro campo de conocimiento también siempre solemos considerar la relevancia que pueda tener para el grupo social específico para el cual le queremos encontrar ciertas respuestas, o para la sociedad en general, ¿no? Eso me parece que las dos cosas para nosotros suelen ser importantes. Y bueno, algunos autores proponen explicitar, digamos, el interés propio, lo que nos lleva a nosotros a elegir este tema y a definir esta problemática como la estamos problematizando, y elegir esas preguntas, ¿no? Porque eso, siempre tenemos que hacer una suerte de duelo de todo aquello que no vamos a poder abarcar y decir, bueno, me voy a quedar con esto que al principio va a parecer poco, pero cuando uno desarrolla el proyecto va a ver que no es tan poco, ¿no? A mí me parece interesante, creo que ya lo charlamos, digamos, escribir también para uno esta justificación personal, ¿no? De lo personal. A veces no hay espacio en los protocolos de investigación para ponerlo y que quede escrito ahí, o no cuando se describe el ítem de los protocolos en general dice, bueno, describa el problema, justifíquelo de tal forma, o tal vez no hay cabida para lo personal, pero me parece que está bueno siempre tenerlo en claro, ¿no? Sobre todo que si trabajamos con otros grupos, por ejemplo, pensamos en nuestros estudiantes, bueno, capaz que hay una pregunta para nosotros que es más desde la didáctica, que a los estudiantes les va a impactar, obviamente, porque si nosotros modificamos un dispositivo didáctico o una forma de enseñar, va a redundar en los estudiantes, pero tal vez ese grupo de por sí no se lo plantea como un problema. Puede pasarnos ahí como en un territorio específico en el que trabajemos, ¿no? El título
que no habíamos llegado a ver la vez pasada, ¿no? Ahí en la bibliografía que tienen, ¿Puedo? Porque sí, me de hiciste antes. pensar. Bueno, qué suerte. Sí, la culpa es tuya. Porque el tema de lo personal, digamos, que comparto, digamos, de alguna manera, y es verdad, digamos, que los protocolos no, digamos, no... Yo trabajo mucho, digamos, el tema de lo personal cuando son tesis, digamos, ¿no? Las tesis de maestría o de doctorado, digamos, este componente a mí me parece fundamental y tratar de explicitarlos en los planes de trabajo y todo eso. Pero me hiciste pensar, porque, sí, no sé, digamos, generalmente, digamos, también, digamos, a veces estos enfoques están más asociados con paradigmas a metodologías cualitativas que cuantitativas, ¿no? Digamos, porque ahí también tiene que ver un poquito, digamos, un enfoque de... yo creo que los protocolos tradicionales no incorporan la dimensión personal porque se enmarcan en un paradigma positivista donde se supone que lo subjetivo no tiene que entrar en el juego en la construcción del conocimiento, ¿no? Pero no, pero me hiciste pensar en lo siguiente y lo quería plantearlo como duda, digamos, para otro día en todo caso, que también lo personal puede ser colectivo, porque, digamos, claro, creo que en el primer encuentro algo de esto hablábamos, en relación con las motivaciones y con lo que planteaba Carrasco, y cuando uno forma parte de un equipo de investigación, que generalmente es cuando se hace la investigación de manera grupal, a veces lo personal puede ser muy diverso, ¿no? Pero tal vez podamos encontrar, digamos, una expresión de justificación colectiva e institucional, ¿no? Que nos incluya a todos y que tiene que ver con la construcción subjetiva del conocimiento, ¿no? Me hiciste pensar un poco en eso, ¿no? Bien, pues nosotros, por ejemplo, en la UNPAS no tenemos instituto de salud, ¿no? Todavía no tenemos instituto, que es el organismo interno donde se anclan los proyectos de investigación, ¿no? Sino que en nuestro instituto se llama, o donde solemos anclar, por lo menos los proyectos, el proyecto que yo tengo está anclado ahí en el IESCODE, nunca me acuerdo el nombre entero, pero bueno, tiene que ver con desigualdades, ¿no? Sociales. Entonces, capaz que mi tema específico, si yo lo pienso, y no tiene que ver, en mi caso sí tiene, pero pongamos que no tiene que ver con las desigualdades y lo tengo que anclar ahí porque es una cuestión institucional, darle una vuelta a eso, no sé, me parece me estoy desviando del tema un poco, pero darle una vuelta al problema para justificarlo desde el punto de vista de producir cierto conocimiento respecto a las desigualdades sociales, digamos, puede llegar a ser interesante y es algo que tenemos que hacer, pero no me acuerdo por qué derivé en la cuestión de los institutos, porque lo que estaba pensando era que sí, que nuestros proyectos como vienen de la, no sé si decir de la medicina social, la salud colectiva, pero por lo menos un campo de la salud que incluye a un otro, aún en proyectos que sean netamente biomédicos, digamos, la justificación para nosotros, y es lo que vos decías, hablábamos en la primera clase a partir de lo que trajiste de Carrasco, Claro. siempre nos va a importar el resultado en cuanto a lo social, ¿no? Entonces... Sí, no, y yo creo que lo relacionamos con el tema de los institutos, porque entiendo que también las justificaciones, y tiene que ver un poco, digamos, con lo que planteabas antes del financiamiento y cómo no se corre en función de, digamos, es lógico que las instituciones también tengan sus prioridades de investigación, y las universidades también definan líneas prioritarias de investigación. Y ahí es donde, digamos, lo personal puede ser contradictorio, digamos, con esas prioridades que se fija la institución, ¿no? Entonces yo creo que ahí vuelvo a plantear, ¿no? El tema de la justificación en este componente personal, digamos que también hay una justificación de tipo institucional, ¿no? Bueno, el título, digamos, algunas cuestiones que me parece que esto que plantea el texto de Jaracaro está bueno para pensar algunas cuestiones que tienen que ver con la redacción general y que no solamente van al título, ¿no? Bueno, lo de que sea atractivo por ahí sí,
pero sobre todo la idea de posibilitar que el lector identifique el tema con facilidad y poder meter el material, digamos, en una base de datos que pueda después ser buscada y encontrado, si es que vamos a publicar el artículo, si se publica un resumen de un proyecto, me parece que es interesante, y entonces buscar los términos, digamos, esto, que permitan directamente dar una idea a partir del título, pero que va a ser el mismo término, insisto yo, que vamos a repetir en la pregunta y en los objetivos, ¿no? Que sea el más adecuado, el más, vos habías usado una palabra que me lo anoté, pero ya me lo olvidé, el más pertinente, que pueda de manera clara y concisa llevarnos al tema de la investigación. En general el título, por lo menos en lo personal, es lo último que uno escribe. O sea, uno escribe todo el proyecto, puede tirar alguna idea, ya viene dada un poco con el tema, ¿no? Cuando planteamos el tema, pero para mí es lo último que uno escribe en general. No sé, yo lo pienso así, no creo que sea la única forma de redactar un título, ¿no? Bueno, y algunas sugerencias, ¿no? Para evitar títulos que sean o demasiado extensos o demasiado cortitos y que no nos permitan, digamos, tener una idea clara desde el inicio del texto, o para el lector, ¿no? Que el lector tenga una idea clara y de a qué apunta ese texto, ¿no? Y no obligarlo a leer cosas. Y hay un compromiso ahí entre los términos que uso, que sean, digamos, ajustados, y la extensión, ¿no? Porque tal vez lo quiero hacer cortito, pero no explica lo suficiente, y entonces necesito hacerlo muy largo, digamos, bueno, es un ejercicio que puede llegar hasta ser divertido, ¿no? Y algunas cuestiones de escritura, como exceso de preposiciones, de artículos, cosas que podemos evitar para hacerlo más claro al título y que dé más idea de a dónde apunto, de qué cosas son sustanciales para mí, o qué conceptos estoy tomando que son fuertes teóricamente y que voy a usar en la investigación, ¿no? El uso innecesario del subtítulo refiere a que a veces aclaramos cosas que son redundantes, lo vamos a ver ahora un poco cuando veamos los objetivos, ¿no? También a veces no necesito objetivos específicos, con el objetivo general estoy, lo mismo con el título, a veces no necesito hacer títulos muy extensos, o poner un título grande y después un subtítulo aclaratorio, pero que en realidad está repitiendo lo que dice, no tiene sentido, directamente dejo el título principal, y no uso subtítulo, ¿no? Con cuestiones de escritura que en definitiva me parece que también tienen, además de dejarle claro a los lectores, es parte primero de tenerlo claro nosotros, ¿no? De hacia dónde vamos y cómo. Entonces parte de ese trabajo de búsqueda y de buena delimitación del problema y de las preguntas y de los objetivos que queremos investigar. Bueno, la claridad, un poco lo mismo que las preguntas, ¿no? Un poco lo que estuvimos hablando con la definición de los términos, ¿no? Cuando hacemos una búsqueda y no tenemos tan claro el tema, quizá usamos palabras muy generales, y después cuando lo vamos teniendo más especificado podemos especificar, valga la redundancia, el descriptor que vamos a usar, bueno, lo mismo, ¿no? Lo que ya venimos charlando. No sé si se les ocurre algo más acá para complementar esto en función de la experiencia que tengan, ¿sí? Bueno, esto sí, evitar fórmulas, no solo químicas, sino siglas, por ejemplo, APS, bueno, nosotros sabemos que es APS, pero depende a quién le queramos también dirigir el artículo o el proyecto, ¿no? Si por ejemplo queremos usar los resultados para trabajarlos con el grupo poblacional o el grupo al cual hicimos las encuestas o fuimos al territorio a
a entrevistar o a compartir ahí sus problemáticas. Si queremos hacer una devolución, bueno, mejor evitar las siglas, por lo menos en el título, y en las preguntas de los objetivos, y en el texto, bueno, lo que hacemos siempre con las siglas, ¿no? Ponerlo la primera vez que aparece en el texto como extenso, y poner la sigla y después podemos ir. Pero son cuestiones que quizá, como nos metemos mucho en un tema, estamos tan metidos que no nos damos cuenta de que por ahí otra persona no lo va a entender, o no le va a ser tan claro, digamos, bueno, por eso es bueno siempre darle los textos a otras personas que no están tan metidas en la temática como una, ¿no? No como bueno, evitar las redundancias, cosa que en la escritura también, a medida que vamos ajustando la escritura, y haciendo lecturas sucesivas, ¿no? Cuando formulemos el problema nos va a pasar, ¿no? Quienes tengan experiencia en escribir, esto pasa con todos los textos, digamos, vamos a ir pudiendo sintetizar de la mejor manera posible y más clara, sintética el texto, ¿no? El problema, lo que queramos escribir. Bueno, vale también para la literatura, ¿no? Bueno, y a ver, de los objetivos, digamos, Samaja lo que dice son un poco lo que decía Marcelo, ¿no? Antes, es un compromiso. Los objetivos que yo planteo me van a comprometer después con todo el desarrollo del proyecto, entonces uno tiene que hacerlo de manera responsable, tiene que plantearlo de manera responsable y evitar en lo posible que pase eso de que plantee unos objetivos con determinada metodología que va de la mano de los objetivos, el método de análisis, y después no me doy cuenta de que no voy a poder cumplir con esa formulación que yo había hecho, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un rango, digamos, que debería no ser muy grande. Puede ocurrir que algún objetivo no lo pueda llevar a la práctica, ¿sí? Pero de todas maneras, ciertos aspectos del objetivo, por lo menos en general, tengo que poder cumplirlo, ¿no? Porque, bueno, en general cuando tenemos financiamiento se rinde eso, ¿no? Hay un informe de avance a veces, o un informe final que hay que presentar, que se evalúa también por pares, y digamos que si no se cumplió ningún objetivo de los que planteé, bueno, se puede estar en problemas, ¿no? Pero es raro que ocurra, pero está bueno pensarlo de antemano de esta manera, ¿no? En general, la clasificación de los objetivos es la que creo que la mayoría de ustedes debe conocer, ¿no? Hay un objetivo o varios objetivos llamados generales, o primario, o principal, ¿no? Que a manera, igual que el título, o las preguntas generales, indican de manera amplia a dónde estoy dirigiendo mi problema, ¿no? ¿Qué cosa quiero mirar del problema, ¿no? De manera global. Y después con los objetivos específicos, que sí son más instrumentales, voy como desagregando esos aspectos que voy a mirar de lo que planteé en el general, ¿no? Ahora tengo unos ejemplos, ¿no? Un poco lo que les decía antes, a veces no siempre es apropiado y necesario plantear objetivos específicos. A veces viene bien, ¿sí? A veces está acorde con lo que yo quiero encontrar, con las respuestas que quiero encontrar, y me ordena, o a veces simplemente planteando un objetivo o dos generales ya se puede, digamos, entender qué es lo que quiero abarcar del problema y qué quiero mirar del problema, y no hace falta que plantee los específicos, ¿no? Porque muchas veces ocurre eso, como que
pensamos que hay que plantear todos, el general y varios específicos, y nos mareamos un poco en esa escritura, ¿no? Bueno, acá un ejemplo sencillo, bien epidemiológico, un estudio epidemiológico de la mortalidad en Argentina en el periodo 2000 a 2018 y su relación con indicadores socioeconómicos, ¿no? Entonces, la pregunta general era cuál es el perfil de la mortalidad general en Argentina en ese periodo y cómo varía según sexos y edades y las características socioeconómicas, ¿no? Entonces el objetivo general repite un poco la pregunta y el título, ¿sí? Ahí en la pregunta en realidad es más que el general, ¿no? Está todo metido ahí. Podría desglosarse una pregunta y en varias, ¿no? Esta pregunta en varias preguntas. Y los objetivos específicos. Los objetivos específicos siempre son aspectos o puntos, ¿no? Instrumentales que sean en ese sentido, en el sentido que nos llevan a desarrollar el general, ¿no? O sea, si yo describo, por un lado, las proporciones, las tasas de mortalidad en Argentina en ese periodo, si describo las tasas de mortalidad específicas y las proporciones específicas por sexo y edad en Argentina en ese periodo, y analizo la distribución de esos indicadores en función de indicadores o variables socioeconómicas, y acá en el específico ya se aclara cuáles van a ser, cuáles se van a usar, el nivel de ingreso, el nivel de escolaridad de la población del país, por ejemplo. Si yo hago eso, estoy describiendo el perfil de mortalidad en ese país, en ese periodo, ¿no? Y estoy viendo su relación con indicadores socioeconómicos. Entonces, fíjense cómo va todo encadenado, ¿no? La redacción de las preguntas, de los objetivos, del objetivo general, los objetivos específicos y del título, ¿no? Bueno, es un abordaje cuantitativo. Tengo un ejemplo de acá de un abordaje cualitativo. El título, creo que no lo puse entero, de hecho, no me acuerdo, algo había recortado, ¿no? Poliomielitis en la Argentina, un análisis comparado de las epidemias en el 53 y el 53, un regreso a la filantropía. Ahí ya apelaron a un título que no sería quizá tan científico positivista, ¿no? Eso quizás se permite más en los análisis de enfoque cualitativo. Y acá se planteaban, bueno, era un proyecto más grande, ¿no? Se planteaban dos objetivos generales, ¿no? Por un lado, analizar, comparar las políticas sanitarias referidas a las epidemias de poliomielitis en ese periodo, en las políticas que fueron implementadas por los gobiernos nacionales y de esos periodos, y reconstruir la historia del abordaje de la poliomielitis en el Partido de la Matanza a la luz de las políticas sanitarias nacionales, ¿no? Entonces los objetivos específicos van encadenados con esos generales. Acá es lo que acorté, acá había más objetivos específicos, pero bueno, solo puse los que entraban y se podían leer, ¿sí? Entonces tenemos dos objetivos, que copié dos, pero había más, de los específicos referidos al general 1 y 3 de los específicos referidos al general 2, ¿no? Este es un proyecto, bueno, que tuvo su equipo de investigación, era un equipo que ya venía, por lo menos dos de ellas ya venían trabajando con esta temática y haciendo análisis desde la historia de la salud, entonces se puede plantear... Muy bibliográfico, ¿no? Sí, bueno, análisis documental, por un lado, ¿no? O sea, documental en el sentido, bueno, de buscar las políticas que se utilizaron en esos años, específicamente para poliomielitis, y después sí, un análisis en la historia, ¿no? Un abordaje histórico. Ellas partían, y me pareció interesante traerlo, ¿no? De un supuesto,
¿no? Y también para diferenciar un poco la idea de supuesto e hipótesis, ¿no? Ellas partían del supuesto de que existían diferencias, ¿no? Que llamaron significativas, pero no tiene que ver con lo estadístico, ¿no? En la forma de enfrentar las epidemias, esas epidemias que fueron cercanas en el tiempo, por parte de dos gobiernos del Estado Nacional, ¿no? Entonces ya ellas partían de esto, este supuesto es lo que da anclaje y puede puede permitir el desarrollo de la investigación, ¿no? Obviamente que plantearon, porque bueno, así también lo pedían los protocolos estos, las hipótesis respecto a cada una de las preguntas que se plantearon, o sea, cada una de los objetivos también, ¿no? Las hipótesis como respuesta a esas preguntas que ya se habían planteado, ¿no? Y en el proyecto se explicitaba todo, ¿no? El formulario pedía que expliciten los supuestos y que expliciten las preguntas planteadas para cada, perdón, las hipótesis planteadas para cada pregunta de investigación. Entonces, algunas sugerencias para pensar la redacción o la formulación de los objetivos, ¿no? Bueno, cada una de las preguntas, de cada pregunta bueno, sé que me quedó mal la animación, ¿no? Se obtiene un objetivo, ¿sí? Entonces, una vez que ordenamos las preguntas, está bueno hacer un poco el ejercicio de agrupar también los objetivos, ver obviamente cuáles son los viables, ¿no? Y cuáles no, digamos, está en la idea de la espiral, ¿no? Partir de las preguntas y establecer esa relación, digamos, tratando de establecer un objetivo, o si amerita más de uno para cada pregunta, y después repensar las preguntas y después repensar los objetivos en función de lo que, digamos, se puede hacer desde este equipo, en esta institución, con este financiamiento si nos lo otorgan, y en este territorio, digamos, de trabajo, o con este grupo, o con estas instituciones, con quien sea la población con los que vamos a trabajar, ¿no? Y el punto 2, bueno, es parte de esa clasificación, ¿no? De determinar cuáles objetivos pueden ser logrados más directamente y cuáles son, digamos, más independiente y quizá que abarquen a otros objetivos, ¿no? Lo mismo que quizá para plantear la pregunta general y los objetivos específicos, no sé si estoy siendo clara o me estoy haciendo un brollo en los comentarios, pero hacer ese mismo ejercicio con los objetivos y con las preguntas una vez que estén clasificados, ¿no? Y siempre, después de que lo tengamos ordenado, lo que sugiero es que lo compartamos con otros, conozcan el tema o no, porque siempre las preguntas que nos puedan hacer o los comentarios que nos puedan hacer sirve para ir redondeando y ir especificando en la formulación, ¿no? Cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Lo que no son objetivos, ¿sí? Lo primero que aparece es la producción de conocimiento en sí misma, ¿no? Quiero estudiar, analizar o conocer la problemática sobre, no sé, cambio climático en tal, bueno, es obvio, porque si no, no voy a plantear un proyecto de conocimiento científico, ¿no? Entonces eso no hace falta que se explicite, cae de maduro, digamos. Actividades, procedimientos o acciones para poder llevar a cabo la investigación, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda bibliográfica. La búsqueda bibliográfica uno en general la pone en el cronograma, porque va a insumir tiempo, aún uno lo hizo antes para formular el proyecto de investigación, pero la va a seguir haciendo después para bueno, discutir los resultados que uno va a encontrar, ¿no? Entonces lleva tiempo y a veces los proyectos son de 2 años, entonces conviene actualizar la bibliografía, entonces conviene
a mitad del periodo hacer una nueva búsqueda, o cuando ya se tienen los resultados, hacer una nueva búsqueda para actualizar la que se tiene, ¿no? No va a ser un objetivo en sí, la búsqueda bibliográfica, pero es algo que sabemos que nos va a insumir tiempo. No lo ponemos como objetivo, pero sí lo ponemos en el cronograma del proyecto, ¿no? La búsqueda del material con lo que vamos a trabajar, ¿no? Bueno, acá creo que está el ejemplo de las historias clínicas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el análisis ese de la documentación, ¿sí? No va a ser un objetivo buscar en los documentos oficiales cuáles fueron los programas, las políticas públicas, no, se sabe que se va a hacer eso, que va a ser una acción necesaria para poder desarrollar el proyecto, pero no se plantea como un objetivo. Es como que tenemos, digamos, siempre va a haber como tareas, acciones, objetivos que vamos a tener que desarrollar para poder realizar la investigación, pero que no van a quedar explicitadas en el proyecto de investigación, en el protocolo de investigación. Bueno, lo mismo, ¿no? Parte de esas tareas que vamos a hacer. Por ahí quiero hacer un estudio exploratorio y hago reuniones previas o hago una investigación-acción y hago reuniones previas con el equipo, con la población con la que quiero definir las prioridades que van a quedar planteadas en el proyecto de investigación, o definir la problemática más relevante. Tampoco lo voy a poner ahí, digamos, cómo contacto, esto ya está viejo, ¿no? Envío de mails, cómo voy a hacer el contacto con la gente, ¿no? Cómo voy a contactar a los investigadores, no, simplemente se ponen las metodologías de manera sintética, pero no va a ser otra vez un objetivo de conocimiento, llamémosle, ¿no? No va a ser un objetivo que hace a conocer el problema de investigación. Tampoco van a quedar plasmados como objetivos de conocimiento los productos que se espera obtener de la investigación, ¿no? Diseñar un programa, actualizar un registro, etc. ¿Sí? La aplicación de o mejorar una encuesta, o mejorar una historia clínica, no sé, la aplicación de una intervención, ¿sí? Por ahí, por ejemplo, yo tengo una investigación donde se analiza un tratamiento, o se comparan tratamientos, perfecto, ¿no? O se analiza qué se necesita para determinado programa, pero la intervención del programa no forma parte de mi proyecto. En todo caso va a ser, o una intervención específica, puede estar planteado como propósito de la investigación, ¿no? Quiero hacer esta investigación para poder presentar la implementación de un programa, o implementar un programa de intervención en determinado grupo, pero no es nuevamente un objetivo que sea específico de conocimiento científico, ¿no? O sea, no, que sea específico del proyecto de investigación que voy a llevar a cabo. Bueno, porque viene a cuento. Tampoco es objetivo de investigación el propósito de la investigación, ¿no? El propósito es eso que puede llegar a ocurrir una vez que nosotros tenemos producido determinado conocimiento, ¿no? Una vez que llevamos a cabo el proyecto, ¿sí? Obtenemos determinados resultados, digamos, puede llegar a impactar de determinada manera, digamos, o es lo que nosotros aspiramos. Aspiramos que tenga determinado impacto, o que se puede utilizar como determinada intervención, pero no es un objetivo. A veces algunos protocolos piden también que se explicite el propósito de la investigación. Es algo que se puede hacer a veces cuando formulamos el problema, digamos, en esa lógica de formulación del problema van a venir las preguntas de investigación y lo que aspiramos a futuro puede aportar, qué conocimiento esperamos pueda aportar este proyecto. Creo que hasta acá llego hoy, estaría bueno ver en qué andan, no tengo ni idea de la hora, y si quieren compartir sus experiencias,
8:10 son. Ah, 8:10, perdón. Casi cuarto. Bueno, no sé, espero que... Yo creo que estuvo claro, digamos, de todas maneras. Mucha información. Sí, para Además, variar. con 2 temas de demasiada información con los 2 temas. En todo caso, me parece que, bueno, digamos, tenemos 3 encuentros más como para revisar objetivos. El tema de objetivos es importante y es complejo, muy, muy complejo redactarlos, así que no vamos a pretender agotar el tema, digamos, en un solo encuentro. No, Pero creo que bueno, ahora dedicándose a la búsqueda bibliográfica, un poco el estado del arte y la problematización, bueno, pero ¿sabes qué, Gaby? Digamos, yo ya estaba pensando van llegando. que por ahí un buen ejercicio es en las publicaciones ver si pueden identificar los objetivos de las publicaciones. Y ver cómo están redactados, digamos. Eso también es un buen ejercicio. Sí, sí, Eve. Gracias. Ver en lo de cuáles son los objetivos que se proponen, digamos, y cómo están redactados. Eso también es una manera también de ir trabajando sobre los propios objetivos, ¿no? Totalmente. Bueno, Una pregunta. sí. Se puede hacer en grupo, ¿no es cierto? El trabajo. Digo Habíamos porque dicho, ¿Qué habíamos dicho? Yo ni me acuerdo. no me acuerdo qué habíamos dicho. Creo que sí, la búsqueda, ¿no? Habíamos dicho que las Sí. actividades asincrónicas sí, no hay problema, digamos, se pueden hacer grupalmente, digamos, incluso porque entiendo que algunos de ustedes están trabajando ya en equipo para definir protocolos de investigación para presentar a la universidad. Entonces la idea es que les sirva a todos. Lo que no me acuerdo qué es lo que nos habían pedido de formación docente, si el trabajo final tenía que ser individual. Yo tampoco, podemos corroborar y Sí, pero les bueno, encontraremos decimos. la manera, digamos, de poder presentar los trabajos así, trabajados grupalmente, aunque sea una presentación individual, si es que eso es lo que nos pide formación docente. No recuerdo qué nos pedía. porque realmente creo que es un tema que vamos a seguir avanzando en la investigación, entonces como que ya estamos pensándolo en equipo, problematizar. El trabajo final es individual. Mira, está en el programa. Estoy leyendo el programa. El trabajo final es individual. Así que, digamos, pueden hacer las actividades asincrónicas de manera grupal y después esas actividades incorporarlas al trabajo individual después. Bueno, está bien. Sí, porque no veo tampoco problema que trabajen en grupo, al contrario, creo que un poco por eso lo habremos pensado así, porque bueno, el conocimiento es una construcción colectiva, ¿no? No estar. Es muy difícil trabajar, no sola. Venimos de diferentes disciplinas, ¿no? Y entonces esto de encontrar un espacio, poder charlarlo con tranquilidad, con un objetivo que es hacer este trabajo de investigación, nos va a venir bien, pero bueno, después la producción puede ser individual, si cada uno le va dando su mirada, ¿no? Pero el objetivo Seguro. Sí, al menos como para entregar el trabajo final aquí, pero digamos, que les sirva para un protocolo común. El día de mañana si presentan para las convocatorias de la UNPAS. Hay una mano de Patricia. Ah, perdón. Sí, voy a ser muy breve ya por la hora. Yo la verdad es que no vi en el aula virtual, pero está como la consigna ahí porque yo me había confundido y por ejemplo, la actividad sincrónica es realizar una búsqueda bibliográfica, pero ¿qué es lo que subimos, digamos, de eso? ¿Qué pusimos como palabras? ¿En qué motores de búsqueda o qué El descriptores cuaderno, claro. encontramos? El cuaderno de bitácora. Perfecto. El cuaderno de Perfecto, bitácora perfecto. y cómo fueron las estrategias, con una Está bien. estrategia que elijas. Y en el trabajo final es la Gracias, redacción Pablo. del tema, digamos, hacemos como el recorte de lo que elegimos, la justificación y los antecedentes, digamos, citamos el artículo y decimos qué es lo que nos interesa de ese, o sea, qué es lo que se habla de ese tema en ese Exacto, artículo. porque es relevante para ustedes.
porque aporta algo nuevo, porque es el marco teórico que ustedes quieren aplicar, porque es una metodología que podrían aplicar. Sí, recordad, digamos, que ahí nosotros también le proveímos un archivo que ayuda al fichaje, y ahí le estamos proponiendo identificar 5 o 6 artículos pertinentes y relevantes para el tema. De esos 5 o 6 artículos, hacer la clasificación de por qué consideran que es relevante para... La última pregunta, ya ahora sí. ¿Uno de esos artículos puede ser un trabajo de tesis de otra persona publicada? Sí, sí, sí. Una tesis publicada, digamos. Okay. Sí, claro, sí. Las tesis, ahí el Google Académico les permite identificarlas más fácilmente que los otros motores de búsqueda, ¿no? Porque muchas veces el Google identifica repositorios académicos de universidades, ¿no? Digamos, las tesis no están publicadas como artículos, entonces el motor de búsqueda no las puede identificar. Sí. En algunos Claro, casos tienen la clasificación de tesis, pero No sé recuerdo cómo, ahora. pero encontré una justo del tema que me interesaba, que es Trovare, es un repositorio de, no sé si es solamente del Instituto Italiano, Hospital Italiano, o es general, digamos. Claro. Pero la encontré en Google, digamos, sin ningún motor de búsqueda. Por eso, digamos, por eso te decía, digamos, en los motores de búsqueda en general lo que vas a encontrar son publicaciones científicas, digamos, por referatos, algunas, otras no, pero digamos, básicamente en formato de publicación científica. Puede ser un artículo original, puede ser un ensayo, una carta de lectores, puede ser, y se puede tener distintos formatos, pero dentro del marco de lo que son, ¿no? Digamos, las publicaciones. En cambio, el Google Académico es más fácil que detecte o literatura gris de instituciones, de informes, o tesis que no han sido publicadas en formato de artículos, sino depositadas en la universidad o en algún centro de investigación y que se puede acceder a través de esos propios centros de investigación. Esa es la ventaja de Google. Gracias. Muy bien. Bueno, Nos vemos quienes vengamos el martes que viene, y si no, que tengan muy buen comienzo del Congreso. Muchas Que la pasen gracias. bonito. Adiós. Gracias. Muy Chao, bien, buenas nos noches. vemos. chao, buena semana. Nos vemos. Chao, Marce, gracias. A vos, Gaby.